Que Dios les bendiga, hermanos. Se les va a pedir de que abran sus Biblias en el capítulo 4 del Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 4. Vamos a leer los versículos 3 y 4. 2 versículos solamente. Este día estaré exponiendo este mensaje como lo es: no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Lucas 4, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, una vez más estamos en este precioso lugar, Señor, con el fin de adorarte, de honrarte, glorificar tu santo nombre y de exponer tu palabra. Te pido, amado Padre, que me uses, mi boca, Señor, para poder transmitir estas verdades que emanan de tu santa palabra. Que puedan mis hermanos y hermanas, Señor, presentes, así como los que no están acá, entender, captar estas verdades para que puedan aplicarlas en su diario vivir. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre. Es bastante común, supongo que ustedes han escuchado alguna vez, cuando algunas personas a veces que están tal vez saboreando, más que todo entre amigos, están saboreando un rico plato de comida. Dicen: esto es vida. No sé si ustedes han escuchado esa frase. Esto es vida, dice la gente. Están tal vez disfrutando, repito, a veces en las redes sociales también a sus amigos les dice: eso es vida, va. También, estimados hermanos, o tal vez la persona está bien relajada en alguna cama y estirándose, descansando o meciéndose en una hamaca, ¿verdad? Dice: eso es vida, le dicen a él. O a veces también, hermanos, hay un país al cual le llaman pura vida. No sé si se acuerdan qué país es. Hay un país centroamericano. Pura vida, le llaman. Ese es como que fuera un eslogan o una frase que le atribuyen a los habitantes del país centroamericano, Costa Rica. Pura vida. Y todo aquello, estimados hermanos, ¿por qué? Porque, bueno, según es un país donde hay sonrisa, donde hay paz, donde hay bienestar, etc. Ahora bien, y son cosas bien importantes, ¿verdad? Pero, de acuerdo al estándar de Dios, ¿qué es la verdadera vida? ¿Qué es la verdadera vida? Que según el criterio o la definición de Dios, ¿qué es la verdadera vida? Explicaré algunos, hermanos, pormenores de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo al respecto, acerca de lo que qué es la verdadera vida. ¿Qué es la verdadera vida del hombre? El Señor Jesucristo, en este pasaje que les he leído, se encuentra, el Señor Jesucristo, que bajó del cielo, se encarnó, se encuentra, ha sido llevado por el Espíritu, ¿verdad?, allí para ser tentado, dice Mateo, siempre en capítulo 4, versículo 1. Yo tomé este pasaje de Lucas, pero si ustedes ven en Mateo, dice lo mismo. Dice lo mismo, solamente que dice que fue impulsado o llevado por el Espíritu para ser tentado por el hombre, por el diablo. Entonces, él se encuentra allí en el desierto y allí va a ser tentado. Él va a ser tentado. ¿A qué? Va a ser tentado para probar, digamos, su fidelidad.
En esta tentación, estimado hermano, está implicada o implicado la obediencia o desobediencia de Jesús hacia su Padre Celestial. Vea, la obediencia o desobediencia. Esto estará implicado en esta tentación. El Señor Jesucristo tiene hambre, pues ha ayunado 40 días y 40 noches, dice. Ha ayunado, y después de que ha ayunado, pues entonces Él tiene hambre. ¿Y por qué tuvo hambre? Pues porque Él era un humano también. El Señor Jesucristo fue 100% Dios y 100% humano también cuando estuvo en esta tierra. Entonces, en su carácter de humano, pues Él tiene hambre. Entonces, el diablo, aprovechando ese momento, voy a decir, de debilidad, de necesidad, ¿verdad?, que en el cual se encontraba nuestro Señor, se acerca para tentarlo. ¿Verdad? Se acerca, el diablo se acerca a Él, ¿para qué? Para tentarlo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que Jesús desobedezca a su Padre Celestial. Que desobedezca a su Padre Celestial. Quiere que use su poder. El poder va, ¿para qué? Para hacer algo que no se le ha mandado. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo no vino aquí precisamente a convertir esas piedras en pan. Lo que el diablo quería era precisamente que Jesús cayera en la desobediencia. Quería que usara ese poder. ¿Para qué? Para beneficio propio. Hermanos, hablando de Él, no es que Jesús no lo podía hacer. Jesús podría haber hecho eso. Es decir, Él tenía la capacidad, toda la capacidad para haberlo hecho. Él tenía hambre y podría haber, repito, convertido esas piedras en pan. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Repito, porque hubiera caído en desobediencia, hubiera caído en rebelión. ¿Por qué? Porque estaría usando el poder, pero desobedeciendo. Jesús, estimados hermanos, como una autoridad, era respetuoso. Y aquí tenemos algo bien importante para nosotros hoy en día, porque cuando se usa un poder, repito, Él podía hacerlo. Él podía hacer que tenía la capacidad, según su poder, de convertir aquellas piedras en pan, pero no lo hizo, porque iba a caer en desobediencia. Entonces, cuando una autoridad usa su poder desobedeciendo órdenes, entra en rebelión. Repito, cuando una autoridad entra, o sea que ejerce su poder y respetando las normas y respetando las leyes, entonces se convierte en una autoridad rebelde que no respeta. Vean que no respeta. Jesús tenía la capacidad, tenía poder para hacerlo, pero no lo hizo porque iba a obedecer. Lo mismo podíamos decir de un padre de familia, de un empleador, de un policía, de un juez, que son, autoridades. Un padre de familia es la autoridad en un hogar, pero al mismo tiempo no puede hacer lo que le da la gana. Un policía es autoridad, pero tiene que respetar normas también. Un juez, si quiere ejercer plenamente su autoridad, tiene también que respetar leyes, ser justo, no tiene que ser parcial. Como pueden ver ustedes, lo mismo un empleador, lo mismo incluso un presidente. Un presidente, por grande o poder que tenga, no está sujeto a leyes, a normas que tiene que respetar. Entonces, cuando traspasa, cuando viola esas leyes,
cuando no las respeta, entra en un estado que es lo que se le llama rebelión, se está rebelando contra las normas. El Señor Jesucristo no cayó en esa trampa, porque el diablo le estaba tendiendo una trampa para que él cayera pues en esa desobediencia, pero Jesús no cayó en esa trampa. Y nosotros lo mismo, estimados hermanos, debemos imitar el ejemplo de él, siempre obedecer normas, las normas establecidas, y también obedecer las normas, sobre todo de Dios. Jesús, acá repito, él está con una necesidad, y es cuando se acerca el tentador y le dice estas palabras que encontramos aquí. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Bueno, allí realmente él tenía una necesidad, pero al mismo tiempo, repito, aunque estaba la necesidad, para Jesús fue prioritario la obediencia. Y es una lección para cada uno de nosotros. Les voy a poner algunos ejemplos. A veces se presentan en nuestra vida necesidades también. Necesidades. Pero no podemos, desobedecer la ley de Dios para suplir una necesidad. No se puede desobedecer a Dios para suplir una necesidad. Un ejemplo. Imagínense que una persona, un padre de familia X, no tiene para darle de comer a sus hijos. Me estoy yendo a los extremos. ¿Podría ese padre de familia ir a robar? Algunos dicen que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. No sé si ustedes han escuchado eso. Pero realmente eso no es así, no va de acuerdo al orden de Dios. Una persona, un padre X de familia que diga: bueno, mi Dios, yo no tengo para comer, yo voy a ir a robar porque tengo que alimentar a mis hijos. Pues hay una necesidad, pero entraría en un estado de desobediencia el hacer eso. O una madre de familia podría también decir: bueno, mis hijos tienen hambre, yo voy a vender mi cuerpo porque allí hago más dinero. A fin de cuentas yo soy hasta bien galana. Entraría también, estimados hermanos, en un estado de desobediencia. No se puede. Jesús tenía una necesidad acá, pero para Jesús lo prioritario fue obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios, estimados hermanos, en lo que Él ha manifestado en su palabra. Jesús es un claro ejemplo de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo no cayó en la trampa de la desobediencia, ¿verdad? No cayó en la trampa de la desobediencia. Cuando le llegó, esta trampa, esta tentación, el Señor Jesucristo respondió. Él tuvo una respuesta para el tentador, como la que nosotros pudiéramos tener también para Él. Él respondió con la palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, Jesús respondiéndole dijo: escrito está. Él, estimados hermanos, nuestro Señor Jesucristo apeló a la palabra de Dios para defenderse, del ataque, de la tentación del enemigo. Él acudió a la palabra de Dios. Y de allí la importancia de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe guiarnos, la que debe guiar al hombre. La palabra de Dios es la que debe guiar a la familia, en los hogares. La palabra de Dios debe ser la que debe guiar. Y cuando digo debe guiar los hogares, me refiero a que se debe conocer y se debe obedecer. Porque solo conocerla sin obedecerla, entonces
caería su consejo en saco roto. Es necesario conocer y obedecer la palabra de Dios, tanto individual como colectivamente, para que tenga efecto la palabra de Dios. El Señor pues se defendió, Él conocía la palabra, es más, Él mismo era la palabra encarnada de Dios. Escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan. ¿Qué significa esto? Que el hombre, estimados hermanos, aquí vivimos y digamos, tenemos nuestro sustento, tenemos, no solo de pan vivirá. El pan acá representa todo lo básico para nuestra subsistencia. Va desde los frijoles, el arroz, las tortillas, la carne, todo esto, como también las demás cosas como la ropa, la vivienda. La palabra carne pan es bien amplia en este sentido. Es todo lo básico, todo aquello que necesita el hombre para la subsistencia en esta tierra. Porque si no comemos, digamos, tortilla, entonces vamos a morir, se va a morir el hombre. Es necesario estas cosas, pero el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Les decía hace unos minutos atrás, en el momento de la Santa Cena, que nosotros, el ser humano, ha sido creado de una manera diferente que los animales. Los animales comen su zacate, los chanchos comen su maicillo, su maíz por allí. Todos los animales herbívoros comen su hierba, los carnívoros comen su carne, etc. Se alimentan, sobreviven y después mueren y allí murió todo. Es decir, no tienen que depender de otro tipo de alimento, de otro tipo, de otra clase de comida. En cambio, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es eterno, distinto a los animales, que no son eternos. Un perro, un gallo muere aquí y allí terminó todo. Pero el ser humano tiene, digamos, una vida eterna que trasciende esta vida. Hay una vida futura después de la muerte que consiste en una vida eterna o en una condenación eterna, pero siempre será eterno el hombre, ¿verdad? Entonces, el hombre, el Señor Jesucristo le dijo que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es vivir entonces? ¿Qué quiso decir el Señor cuando dice no solo de pan vivirá el hombre? Es decir, el hombre puede tener todo acá, puede tener las cosas elementales para vivir, puede tener toda la comida, puede tener toda la ropa, puede tener, digamos, su casa muy bonita, puede tener todo. Son cosas bien importantes y necesarias. Las puede tener, pero no solamente necesita eso. Porque hay personas que pueden tener pan en su mesa, pero no tienen gozo, no tienen paz. Están allí, aquel plato de comida muy sabroso, ¿verdad? Muy delicioso, pero realmente hay amargura, hay pleito, hay discordias. Me parece que es en el Proverbios en el Proverbios 17:1, si mal no recuerdo, que dice lo siguiente. Proverbios 17:1 dice: así, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Miren, eso nos dice el Proverbio 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Es decir, hay mucho pan terrenal.
hay de todo, ¿verdad? Puede estar una persona, una pareja, un matrimonio, una familia en un hotel 5 estrellas, pero no hay tranquilidad, no hay paz, no hay gozo, no hay estabilidad, no hay tranquilidad. Porque hace falta un elemento bien importante, y ese es estar en comunión con Dios. Esta es la verdad. El hombre necesita ese agregado. Todo hombre, todo ser humano necesita estar en comunión con Dios. Entonces va a vivir la vida plena. Eso es, según el Señor Jesucristo, la verdadera vida. La verdadera vida, la vida diseñada por Dios. Dios no creó al hombre para que tuviera una vida miserable, una vida llena de tristeza. Repito, estas cosas son muy importantes, digamos, lo que les estoy mencionando, tener todas estas cosas, es decir, tener el dinero no es malo, tener casas no es malo, todas esas cosas son muy importantes, útiles y son necesarias, pero para poder tener una verdadera vida, dice una vida en abundancia, una vida plena, dice que es necesario tener comunión con Dios. Dice allí nuevamente lo que nos dice Lucas, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar siempre guiando la vida del hombre, la vida del ser humano. El hombre antes, cuando inicia el día, debe de tener, digamos, un menú de ambas comidas. El hombre, todo ser humano, debe tener su comida espiritual y su comida física, su comida terrenal y su comida espiritual también. Debe alimentarse de la palabra de Dios, porque cuando no está la vida, es decir, la comida espiritual, el sustento espiritual, el consejo de la palabra de Dios, a veces ni la comida terrenal, física, cae bien. Pasa eso. ¿Por qué motivo? Porque Dios así lo ha diseñado la vida del hombre. Entonces la verdadera vida, según a criterio del Señor Jesucristo, la verdadera vida, el Señor Jesucristo dijo en capítulo 10, versículo 10 de Juan, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es la vida en abundancia? La vida en abundancia no se está refiriendo a, ¿cómo se llama?, a una vida de duración, sino se está refiriendo a una vida plena, a una vida con sentido, a una vida con propósito, a una vida, estimados hermanos, donde pueda haber estabilidad. A eso se refiere cuando dice: yo he venido para que tengan vida, pero una vida plena, una vida que se saboree. No tener esta vida es solamente existir. Existir. No es lo mismo tener una existencia que tener una vida. La vida que el Señor Jesucristo ofrece es una vida plena, una vida con sentido, con propósito. En la lectura que leímos en el retazo bíblico, hermanos, allí el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Efesios, él dice lo siguiente. No sé si se acuerdan de esa lectura. Allí está aquí lo tienen en el programa de ustedes. Dice allí: y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros. ¿Qué quiere decir cuando dice y Él os dio vida a vosotros? Bueno, que anteriormente no había una vida. No había una vida, había una existencia.
pero no había una vida plena, una vida con propósito, con sentido, una vida con un significado. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, dice allí, muertos en pecado, nos dio vida. ¿Y a quiénes está? ¿Sería que estaban muertos literalmente esta gente? No, esta gente estaban viva. Esta gente pues tenían su alimentación, vivían, trabajaban, etc. Ellos tenían vida, pero dice que a criterio de Dios esas personas estaban muertas, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, estimados hermanos, quiero decir de que así como el cuerpo en el ser humano, así como el cuerpo necesita el alimento físico, es decir, necesita los alimentos que tenemos todos los días, los 3 tiempos de comida y todo lo demás, ¿verdad? Necesita el cafecito por allí. También, estimados hermanos, el alma, ¿verdad?, del hombre necesita de su alimento. Necesita de su alimento. Entonces, cuando se complementa, cuando se ingiere el alimento espiritual, entonces el hombre tiene una verdadera vida. Solamente así el hombre va a poder tener una verdadera vida pues con sentido. Por ese motivo que muchas veces pues el ser humano busca escapes para satisfacer una necesidad, y es la necesidad del alma. Es un vacío que hay, y la gente o el hombre busca elementos externos para satisfacer, porque bueno, tienen todo pues. ¿Y qué es lo que no van a tener? Todo tienen. Aquí ninguno de nosotros es millonario, pero sí en este mundo hay gente millonaria, ¿verdad? Pero que lamentablemente solo come pan de este mundo. El pan espiritual no lo absorbe. Así que por mucho que tenga, siempre no le encuentra sentido a la vida. ¿Por qué? Porque Dios diseñó al hombre así. Dios diseñó al hombre para que tenga comunión con Él, es decir, con Dios. Dios así ha diseñado la vida, para que el hombre esté en obediencia a su palabra, a su consejo, a sus mandatos. He citado varias veces lo que dice el Salmo 119, 105. Pero me gusta recordarlo siempre. Las cosas importantes les dije de que es necesario recordarlas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara, ¿verdad?, que alumbra el camino del hombre. Cuando el hombre no tiene activada esa lámpara, que es la palabra de Dios, entonces va a caminar en oscuridad y va a tropezar. Casi seguro está, estimados hermanos, que una persona que no usa luz en la oscuridad, hablando literalmente, tropieza. Yo me recuerdo que en cierta ocasión estuve en una reunión hace ya como cuando estaba recién convertido al Señor, hace unos 38, 37 años. Y fuimos a un lugar allí y resulta de que, bueno, era convenciones que hacíamos. Y a buena mañana, pues, yo me levanté porque quería ir a orinar.
Y me levanté, pero estaba oscuro, no tenía una lámpara. Y di un paso en falso. No sé cuánto han dado un paso en falso. Habían gradas. Y si usted no tiene una lámpara, no tiene una luz que le ilumine, hermano, y dé un paso en falso en una grada, yo le aseguro que muchas veces podemos tener hasta pues un accidente, nos podemos caer una mano. Y yo sentí que anduve varios días pues aquí por la columna porque me tronó por acá. ¿Y todo por qué? Por no tener luz. Tropecé. Entonces el Señor Jesucristo dijo acá en Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo fue quien dijo eso, que el hombre, para que tenga una verdadera vida, una vida plena, es necesario pues que se alimente también pues de la palabra de Dios, que se alimente de la palabra de Dios. Voy a ir finalizando diciéndoles algunas verdades o resumiéndoles algunas verdades para que queden, digamos, penetradas en nuestra memoria. Pero antes de, digamos, de hacer un resumen, quiero decirle de que si el Señor Jesucristo, hermanos, hubiera entrado en desobediencia, si Él hubiera entrado en desobediencia, es decir, si Él hubiera convertido aquella piedra en pan, hubiera entrado en eso, en desobediencia. Hubiera entrado en desobediencia y no hubiera, digamos, cumplido su misión a la que vino acá. Porque hubiera usado su poder egoístamente. Si hubiera convertido aquella piedra en pan, a pesar que estaba con necesidad, hubiera obedecido al diablo y no hubiera obedecido a Dios. Hubiera también entrado, no hubiera sido el ejemplo a seguir. No hubiera sido el buen ejemplo a seguir. Jesucristo es el mejor ejemplo que el hombre tiene acá, que todos nosotros tenemos para seguirlo. El ejemplo de Jesús es el ejemplo que todo ser humano debe seguir. Pero si Él hubiera desobedecido aquí, entonces no hubiera sido digno de ejemplo. No hubiera sido un ejemplo modelo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es bien característico, hermanos, que cuando el apóstol Pablo habla de obediencia y desobediencia, pone a dos seres, que es a Adán como un desobediente y pone a Jesucristo como un obediente, ¿verdad? Jesucristo es el ejemplo de obediencia a Dios cuando estuvo acá en la tierra y es el ejemplo para nosotros a seguir. Cuando se obedece a Dios, hermanos, aún, miren, esto es bien importante, cuando el hombre obedece a Dios, aún en el desierto de la desesperación, aún en el desierto de la enfermedad, aún en el desierto de los conflictos, aún en esos desiertos, hay una fuerza que lo impulsa aún. Yo les digo esto por experiencia. Y todos aquellos que vivimos de una manera piadosa lo podemos constatar, ¿verdad? La persona que no tiene esto busca otras opciones que lo van a llevar al fracaso, incluso al suicidio. En los momentos, en los días que se viven en el desierto en muchas ocasiones, en muchas partes, en muchos contextos bíblicos, es símbolo de la desesperación. El desierto es símbolo del sufrimiento. Pero aún en el desierto, Jesucristo nos dio el ejemplo que aún en el desierto se sacan fuerzas de flaqueza, ¿verdad? ¿Cómo? Obedeciéndole a Dios. Jesús salió avante de esta tentación y enseñó en qué consiste pues la verdadera vida. La verdadera vida, estimados hermanos, la verdadera vida, la vida que describe Jesús, la vida auténtica, plena, la vida con propósito,
no se encuentra toda en lo material, sino en lo espiritual. Es una combinación, ¿verdad? Es decir, tanto debemos de sobrevivir aquí con el pan, con las quesadillas, pero también tenemos que estar diariamente en contacto con Dios y con su palabra. La palabra de Dios es la que da fuerza y vida al alma, ¿verdad? Guía la mente y hace que se tomen buenas decisiones. Es la palabra de Dios la que alimenta el alma, la que guía al hombre y éste toma buenas decisiones. También, estimados hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es más importante que la necesidad del momento. Les puse el ejemplo que a uno se le pueden presentar necesidades que son necesidades legítimas. El ejemplo que les puse de alguien que tiene que alimentar hijos. Pero por esa necesidad no puede caer en desobediencia, ¿verdad? Muchas veces hay problemas también en los hogares y por allí llega el enemigo, ¿verdad? ¿Cómo te vas a... ¿Por qué estás sufriendo? No sufras, ¿verdad? Aquí está esto, ¿verdad? No sufras. Yo te voy a dar cariño, yo te voy a dar eso. Aprovechándose tal vez de la tristeza del pobre o de la pobre. Cayendo y cae la persona en desobediencia. Aunque hay una necesidad, es cierto, se necesita apoyo, se necesita respaldo emocional de alguien, pero no se puede caer en la desobediencia, ¿verdad? No se puede, definitivamente. Entonces, la tentación nos puede llegar en cualquier momento y tendremos que elegir entre obedecer o desobedecer, ¿verdad? En cualquier momento nos puede llegar una tentación. Una tentación. ¿Y por qué estás triste tú? No, hombre, mira, olvídate. Esto se termina con esto. Y caemos o podemos caer en la desobediencia. Y no vamos a estar imitando al que nos dio el mejor ejemplo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no vamos a tener vida plena. Tenemos, estimados hermanos, que estar siendo alimentados diariamente, conociendo su palabra, conociendo la Biblia, obedeciéndola. Por eso los himnos, no sé si le prestaron atención a la letra de los himnos, debemos contar nosotros esta grata historia, ¿verdad? Así dice el primer himno, pues, que entonamos, si ustedes recuerdan. Grato es contar la historia. ¿De cuál historia está hablando? De la historia bíblica. Es necesario contarla. Yo aquí estoy contando parte de esa historia. Aquí la estoy contando. Y para mí es grato hacerlo. Pues, en esta historia se encierran palabras de vida. Palabras de vida. Y por eso cantamos el segundo himno. Bellas palabras de vida. ¿Verdad? En esta historia hay palabras de vida. En la historia bíblica hay palabras que traen vida. Y, estimados hermanos, son palabras que traen la verdadera vida y la vida en abundancia. Por eso vamos a finalizar con el último himno que dice vida abundante, ¿verdad? Porque la vida abundante viene después de haber escuchado la grata historia, la cual nos trajo bellas palabras de vida, y nosotros así de esta manera vamos a tener la vida abundante, la vida con propósito, la vida con sentido, la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Que Dios les bendiga.
Qué lindo mensaje, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos trajo en esta tarde. Vamos a continuar nuestro servicio cantando el último himno, Vida Abundante, Jesús ofrece. Él nos ofrece esa vida abundante a todos. Vamos a leer la lección verídica que tenemos atrás en nuestro boletín, que dice: la verdadera vida no depende solo de pan terrenal, sino de obedecer la palabra de Dios, la cual llena el alma y satisface todas las necesidades. Amén. Amén. Les voy a invitar a ponerse de pie para tener la última oración. Y esperamos que el próximo domingo todos estemos. Habemos muchos, habemos bastantes, que el Señor Jesús nos puso en nuestro corazón estar en este lugar, que es el mejor lugar para venir a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, por este servicio, Señor. Gracias, Padre Santo, por el mensaje de tu santa palabra, que nos llena, Señor, nuestros corazones, Padre, y que nunca tu palabra regresa vacía. Gracias, Padre Santo, porque tú estás con nosotros, Señor, y gracias por nuestro pastor, Señor, que tú, Señor, le das la sabiduría para que cada domingo, Señor, nos alimente con el mensaje de tu santa palabra. Bendice a los amigos, Señor, que nos escuchan por las redes sociales, Padre, que escucharon el mensaje, Padre Celestial. Bendícele a cada uno, no sabemos dónde están, Señor, pero tú conoces a cada uno, Padre Santo. Ahora, Señor, despídenos de este servicio, no de tu presencia, Padre Celestial, y sigue con nosotros el resto del día, Señor. Bendice, Señor, esta semana que empieza, Padre Celestial. Bendice el trabajo de cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Por favor, Señor, llévalos y regrésalos con tu paz y tu bendición, Señor, a sus trabajos y de regreso a su casa. En el nombre de Cristo Jesús oramos en este momento. Amén y amén.